Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, en la emuná de nuestro amado Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con un corazón lleno de gozo y reverencia, nos reunimos hoy para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Adonai. Esta semana, nuestros corazones y mentes se enfocan en la parashá número 41, llamada Pinjas, un relato de celo, pacto, transición y orden divino que resuena con una fuerza profética extraordinaria en nosotros, ¿verdad? Los que hemos encontrado la plenitud de la Torah en Yeshua HaMashiach. La porción Pinjas se encuentra en el Sefer Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, verso 1, incluido, y significa boca de serpiente. Comienza justo después de un acto de celo justo. Pinjas, el nieto de Aarón, el sumo sacerdote, detuvo una plaga que consumía a Israel al ejecutar a un príncipe israelita y a una mujer madianita que estaban profanando el campamento con idolatría y fornicación. Como recompensa, Adonai establece con Pinjas un Brit Shalom, un pacto de paz, y un Brit Kehunat Olam, que es un pacto de sacerdocio perpetuo. A continuación, la parashá narra un segundo censo de la nueva generación de israelitas, aquellos que están destinados a entrar en la tierra prometida. Luego, somos testigos de la fe y la valentía de las hijas de Zelofejad, quienes reclaman su derecho a la herencia de la tierra, estableciendo un precedente legal y espiritual sobre la justicia y la inclusión en el pueblo de Adonai. La porción continúa con la designación de Yehoshua, Josué, como sucesor de Moshe, un líder lleno del Ruach, del Espíritu, ¿verdad?, que guiará al pueblo. Finalmente, la porción concluye con una detallada lista de los sacrificios y ofrendas requeridos para el Shabbat, Rosh Chodesh y las fiestas señaladas por Adonai, sus Moedim, incluyendo Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. El contexto histórico, amados hermanos, es crucial. La generación que salió de Egipto ha perecido en el desierto por su incredulidad. Ahora, una nueva generación está a las puertas de la tierra prometida. Es un momento de purificación, de restablecer el orden y de prepararse para el cumplimiento de la promesa. Espiritualmente, esta parashá es un puente. Conecta el juicio con la gracia, el liderazgo pasado con el futuro y el servicio en el desierto con la adoración en la tierra. Para nosotros, como creyentes en Yeshua, cada uno de estos temas es una sombra que apunta a la sustancia que tenemos en nuestro Mashiach Yeshua. El celo de Pinjas prefigura el celo de Yeshua por la casa de su padre. El sacerdocio perpetuo apunta al sacerdocio eterno de Yeshua según el orden de Melquisedec. La nueva generación, contada para entrar a la tierra, es un tipo de nosotros, ¿verdad? Que por la emuná en Yeshua somos contados como una nueva creación, como está escrito en 2 Corintios 5:17. Además, con una herencia celestial, ¿verdad? Y las ofrendas y fiestas encuentran su significado y cumplimiento final en la persona y obra de nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad? Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, como siempre lo hacemos, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y además veremos aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Dicho esto, entonces comencemos con la lectura de la Torah. Bien, entonces vamos a ver el versículo 25:11. Y dice: Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Amén.
Bien, entonces vemos acá que Israel estaba en medio de una apostasía devastadora, ¿verdad? En Shittim, uniéndose al culto idolátrico de Baal-peor a través de la inmoralidad con las mujeres moabitas y madianitas. La ira de Adonai se encendió entonces, ¿verdad? Y una plaga mataba a miles. La acción de Pinjas no fue un acto de, digamos, de vigilantismo, por decir algo, si vale el término, sino fue un acto de celo por la santidad de Adonai y el pacto. Él se identificó tan profundamente con el dolor y la justicia de Adonai que actuó para detener la profanación, interponiéndose entre el pueblo y la ira divina. Vemos también que el celo de Pinjas, que aparta la ira, es una sombra poderosa de la obra de Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mashiach, hermanos amados, mostró un celo santo por la casa de su padre cuando purificó el templo, ¿verdad? Como dice Yohanan 2.17. Que dice, y sus discípulos se acordaron, dice este versículo, de que está escrito, el celo de tu casa me consumirá, ¿verdad? Eso está en Yohanan 2.17. Pero más profundamente, en el madero. O sea, Yeshua se interpuso entre nosotros y la justa ira de Yosef Bajei por nuestros pecados, ¿verdad? Él tomó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos, ¿verdad? Romanos 5.9 dice, pues mucho más nos dice este verso, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Este versículo, hermanos amados, revela que Adonai no es un Adonai indiferente, él es celoso por su nombre, su santidad y su pueblo. Su ira no es un capricho, sino una reacción justa contra el pecado que destruye la relación de pacto, ¿verdad? Vemos también su misericordia que busca un intercesor, ¿verdad? La acción de Pinjas le agradó porque reflejaba el propio corazón de Adonai. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que el verdadero celo piadoso no nace del odio humano, sino del amor, más bien, por la santidad de Adonai. Y siempre pensando en el bienestar de su pueblo. Amén. Bien. Versículos 12 y 13. Entonces dice, por lo tanto, id, yo le estoy dando mi pacto de shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Adonai e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Bien, la recompensa de Pinjas vemos entonces que es doble. Un pacto de paz, es decir, un Brit Shalom, y un pacto de sacerdocio perpetuo, que es el Brit Kehunan Olam, ¿verdad? Su acto de juicio trajo paz, restaurando la relación entre Adonai e Israel. Su linaje sacerdotal quedó asegurado para siempre, entonces, de esa manera. Entonces, este es un principio divino, ¿verdad? La acción justa y valiente en nombre de Yudhei Babhei trae shalom y, sobre todo, bendición duradera. Yeshua, mis hermanos, es el cumplimiento supremo de ambos pactos. Él es nuestro Sar Shalom, es decir, nuestro príncipe de paz, como está escrito en Isaías 9:6. A través de su sacrificio, Él hizo la paz entre Adonai y la humanidad, ¿verdad? En este punto les recomiendo que lean Colosenses 1:20. Además, Yeshua es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿verdad? No del linaje de Aarón, sino según la orden superior de Melquisedec, ¿verdad? Como leemos en Hebreos 7:17 y 24. Vamos a ver eso. Entonces vamos a ir a Hebreos 7, y vamos a ver el versículo 17, que dice, porque está escrito, tú eres Cohen, no levítico, para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y el versículo 24 nos dice, el 24, me he escapado esto.
Dice, pero debido a que Él vive para siempre, su posición de Cohen no levítico es intransferible, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el sacerdocio de Pinjas, aunque perpetuo en su contexto, era una sombra del sacerdocio verdaderamente eterno e inmutable de Yeshua. Y es que Adonai, mis amados hermanos, es un Adonai de pactos, ¿verdad? Él responde a la fidelidad con promesas fieles. El pacto de Shalom, el pacto de paz, no es solo ausencia de conflicto, sino plenitud, bienestar y una relación restaurada con el Creador. Algo que solo se logra plenamente a través de la expiación. El sacerdocio es el medio para mantener esa relación. Hoy, por medio de Yeshua, no solo tenemos paz con Adonai, sino que también somos llamados a un real sacerdocio, ¿verdad? Como está escrito en 1 de Pedro 2:9. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Bien, continuemos. Vamos a volver a Bamidbar y vamos a leer el versículo 26, los versos 9 y 10. Bien. Entonces dice, los hijos de Eliab, Neuel, Datán y Abiram, estos son los mismos, Datán y Abiram, hombres de reputación en la congregación, que se rebelaron contra Moshe y Aarón en el grupo de Koraj, cuando ellos se rebelaron contra Adonai. Y la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Koraj. Cuando ese grupo murió y el fuego consumió 250 hombres, y ellos se convirtieron en una señal de advertencia. Amén. Entonces acá vemos que mientras se realiza el censo, la Torá hace una pausa para recordar la rebelión de Koraj, ¿verdad? Datán y Abiram. Este recordatorio sirve como una advertencia solemne para la nueva generación. No deben repetir los pecados de sus padres. El censo no es solo un conteo de cabezas, sino una evaluación espiritual. ¿Ha aprendido esta generación la lección? La memoria de la rebelión y su terrible consecuencia debe infundir temor de Adonai y respeto por su liderazgo establecido, ¿verdad? El Brit Hadashah utiliza este evento como una advertencia. En el libro de Judá, en Judas, capítulo 1, verso 11, se advierte contra los falsos maestros, ¿verdad? Y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilam y han sido destruidos en la rebelión de Koraj. Amén. Hermanos amados, la rebelión de Koraj, Coré, es el arquetipo de la rebelión contra la autoridad designada por Adonai. Para nosotros, esto se traduce en una advertencia contra la rebelión hacia Yeshua, la cabeza de la Kehilá de nuestras congregaciones, ¿verdad? Y contra el liderazgo piadoso que Él mismo establece. Hermanos amados, Adonai es un Adonai de orden, no de caos, ¿verdad? Él establece estructuras de autoridad para el bienestar de su pueblo. La rebelión contra esta autoridad divina es, en última instancia, una rebelión contra Yud-Heh Vav-Heh mismo, ¿verdad? Sin embargo, Adonai es también un Elohim de memoria y enseñanza. Él no borra los fracasos del pasado, sino que los utiliza como una señal, ¿verdad? Para enseñar a las generaciones futuras sobre la seriedad del pecado y la importancia de la sumisión y la emuná, mis amados hermanos. Amén. Bien, continuamos. 26:51. Vamos a ir hasta el Bamidbar 26 y vamos a leer el versículo 51. Aquellos que fueron contados de los hijos de Israel, dice, eran 601,730. Este número, mis hermanos, es casi idéntico al del primer censo en el monte Sinaí. A pesar de que toda una generación murió en el desierto, Adonai, en su asombrosa fidelidad, ha preservado y multiplicado a su pueblo, levantando una nueva generación lista para cumplir su propósito, ¿verdad? El conteo demuestra que la promesa de Adonai a Abraham no ha fallado, ¿verdad?
Cada persona contada era una vida preciosa, ¿verdad? Un heredero potencial de la promesa. Este censo prefigura el conteo de los redimidos en Mashiach. Yeshua dijo que el Padre conoce a cada una de las ovejas por su nombre, ¿verdad? Y que ninguna se va a perder. Esto está escrito en Yohanan 10, 27, 28. Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que en el Mashiach somos una nueva creación, ¿verdad? Según de Corintios 5, 17. Entonces ya no somos contados según la carne, sino a través del Ruach, ¿verdad? Del Espíritu. El libro de la vida del Cordero, descrito en Apocalipsis 21, 17, es el censo definitivo. Y nuestro nombre está escrito allí, ¿verdad? Por la emuná en la sangre de Yeshua. Este versículo, hermanos, revela la fidelidad soberana de Adonai. A pesar de la infidelidad y el pecado humano, ¿verdad? Su plan redentor no puede ser frustrado. Él preserva, digamos, un remanente y levanta una nueva comunidad para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? Nos enseña que el valor de una persona ante Yud-Heh Vav-Heh no está en sus logros, sino en ser parte de su pueblo del pacto, contado y reconocido por él. Amén. Bien, continuemos. 26:53. La tierra, dice este versículo, será parcelada entre estos como una posesión para ser heredada conforme al número de nombres. Bien. Entonces, el propósito del censo no era meramente estadístico, era práctico, ¿verdad? Y además era teológico. Estaba directamente relacionado con la distribución de la herencia, ¿verdad? En la tierra prometida. La tierra no se ganaba por mérito, sino que se recibía como un regalo del pacto de Adonai, ¿verdad? Distribuida según su instrucción. Una herencia era la manifestación física de la promesa de Adonai a los patriarcas, ¿verdad? El concepto de herencia es central en el Brit Hadashah, pero se eleva de lo terrenal hacia lo celestial, ¿verdad? Nuestra herencia, hermanos amados, no es una porción de tierra en Canaán, sino en el reino de Elohim mismo, ¿verdad? Efesios 1:11 nos dice, anótenlo este versículo, Efesios 1:11 dice, también en unión con Él nos fue dada la herencia, dice, ¿verdad? Nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único, que realiza todo en cumplimiento de ¿qué? De su voluntad, ¿verdad? Kefa, Pedro, lo describe como una herencia incorruptible, incontaminada, y además dice un término bien bonito que dice inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso está escrito en 1 de Pedro 1:4. Adonai, mis hermanos, es un Adonai que da buenos regalos, ¿verdad? Y además cumple sus promesas. El plan de Yud-Heh Vav-Heh siempre ha incluido bendecir a su pueblo con una herencia segura. La herencia terrenal era una sombra de la realidad espiritual. Esto nos enseña que nuestra seguridad no reside en posesiones terrenales, sino en nuestra identidad como hijos de Adonai. Y además coherederos con el Mashiach de una herencia eterna que nadie, hermano, pero nadie nos puede quitar. Amén. Bien, continuemos. Versículo 4 del capítulo 27. ¿Qué dice? Porque será eliminado de su familia el nombre de nuestro Padre solo porque él no tuvo hijos. Danos propiedad para poseer junto con los hermanos de nuestro Padre. Bien. Acá ya entramos a hablar de las 5 hermanas de Zelofejad, las 5 hijas, de Zelofejad, que se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirzá, ¿verdad? Se presentan ante Moshe con una petición audaz y llena de emuná, ¿verdad? En una sociedad patriarcal donde la herencia pasaba por los hijos varones,
Ellas argumentaban que la falta de un heredero varón no debería borrar, ¿verdad?, el nombre y el legado de su padre de Israel. Su reclamo no es de codicia, sino más bien de justicia, claramente, ¿verdad? Y, y también de fe en la promesa de la tierra y deseo de preservar el linaje de su familia, ¿verdad? La emuná, hermanos amados, y la audacia de estas mujeres son un hermoso ejemplo de cómo debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, como dice Hebreos 4:16. Además nos exhorta, ¿verdad? Esto léanlo, escríbanlo por favor, yo se lo voy a leer. Dice, por lo tanto, dice Hebreos 4:16, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido. Con confianza, esto es importante. ¿Para qué? Para que podamos recibir amoroso cuidado y encontremos el favor de socorro en tiempos de opresión. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Guárdenlo y apúntenlo esto, Hebreos 4:16. Además, mis hermanos, su caso derriba barreras culturales, ¿verdad?, en nombre de la justicia de Adonai. Un principio que alcanza su clímax en Gálatas 3:28, que dice que ya no hay yehudí ni arameo, no hay ni esclavo ni libre, ni tampoco dice no hay varón ni mujer, porque todos, nos dice este versículo de Gálatas, ustedes son Kol Israel, Ejad, es decir, son uno en el Mashiach, Yeshua. Entonces, en él, todos sin distinción tienen acceso a la herencia, ¿verdad? Está clarito con eso. Entonces, en este pasaje revela que Yud-Heh-Vav-Heh es un Adonai de justicia y de compasión también, ¿verdad? Que escucha el clamor de los marginados y está dispuesto a ampliar eh, la aplicación de su propia Torah para asegurar la justicia, ¿verdad? Entonces, el valor a cada persona y, y cada familia les da un valor específico, ¿verdad? Los valora de sobremanera. Ahora bien, la emuná de estas mujeres que creyeron que recibirían la tierra antes de poseerla, nos enseña a vivir por emuná en las promesas de Adonai, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, ¿verdad? Amén. Bien, continuamos. Vamos a leer los versículos del 15 al 17 de este capítulo 27. Bien, dice entonces, Moshe dijo a Adonai, que Adonai de los Ruhot de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Amén. Bien, entonces, Moshe, al saber que no entrará en la tierra prometida, no se lamenta, ¿verdad?, por sí mismo. Su primera reacción es una oración intercesora por el pueblo. Su preocupación es que no queden sin liderazgo, ¿sí?, como ovejas sin pastor, como termina este versículo, ¿verdad? Esta, mis hermanos, es una de las expresiones más hermosas del corazón de pastor de Moshe, ¿verdad? Un reflejo del corazón de Adonai mismo. Él pide un líder que guíe activamente al pueblo en su vida diaria y en la batalla. Es decir, que salga y entre. ¿Ve? Esta oración, hermanos amados, es respondida de manera temporal en Yehoshua, en Josué, pero de manera última y perfecta en nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Y aquí recordamos un episodio que cuando Yeshua vio las multitudes, el Brit Hadashah nos dice en Mateo 9, 35 y 36, que Yeshua recorría todos los pueblos y aldeas, ¿verdad?, enseñando en las sinagogas y proclamando las buenas nuevas del reino. Y además sanaba todo tipo de enfermedad y dolencia, ¿verdad? Y Yeshua, cuando veía multitudes, tenía compasión de ellas, porque él los veía que estaban asolados y desamparados, ¿verdad? Como que dice el versículo 36 de Mateo 9, termina diciendo, como ovejas sin pastor. Amén. Entonces, hermanos, Yeshua se identifica explícitamente como la respuesta a esta necesidad primordial de la humanidad, ¿verdad? Y por su parte, Yohanan 10:11 nos habla de que Yeshua dice, en Ana yo soy el Elohim viviente, el buen pastor.
Y además dice algo hermoso, el buen pastor da su vida por su rebaño. Amén. Hermanos, Adonai es el pastor de Israel, como dice el Salmo 81, y su corazón anhela que su pueblo sea cuidado y sea guiado, ¿verdad? El liderazgo piadoso, según el modelo de Adonai, es desinteresado, centrado en el bienestar del rebaño y no en el del pastor, ¿no es verdad? Moshe, a pesar de sus imperfecciones, fue un tipo de Mashiach, ¿verdad? En su rol de intercesor y de pastor. Esto nos enseña que el mayor anhelo de Adonai para nosotros es que estemos bajo el cuidado amoroso de nuestro buen pastor, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Amén. Continuemos. Verso 18. Dice, Adonai dijo a Moshe, toma a Yehoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él. Bien. La calificación principal de Yehoshua no es su habilidad militar, aunque era un gran general, ¿verdad? Sino en el hecho de que era un verdadero varón en el cual estaba el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Ya moraba en él y lo capacitaba para la buena tarea. Amén. La imposición de manos de Moshe no era para darle Ruach, sino para transferir públicamente su autoridad. Amén. Y además, y comisionarlo, ¿verdad? Encargarle para su nuevo rol ante toda la congregación. El nombre de Yehoshua, como sabemos en hebreo, es exactamente el mismo de Yeshua, que significa Yud-Heh-Vav-Heh, es salvación, ¿verdad? Entonces, la transición de Moshe, que representa la Torá, a Yehoshua, salvación, para entrar en la tierra prometida, es una de las tipologías más claras de toda la Escritura. Amén. La Torá, mis hermanos, nos lleva hasta la frontera de la promesa, pero no puede hacernos entrar. Es decir, solo Yeshua, nuestra salvación, nuestro Salvador, el líder lleno del Ruach, sin medida, puede llevarnos a nuestra herencia, ¿verdad? Y así como Yehoshua fue comisionado, Yeshua fue comisionado también por nuestro Abba en su bautismo cuando el Ruach descendió sobre él, ¿verdad? Eso ven ahí en Mateo 3, 16, 17. Hermanos, la obra de Adonai en el mundo siempre se realiza a través de su Ruach, de su espíritu, ¿verdad? La verdadera capacidad para el liderazgo espiritual no proviene de talentos humanos, sino de la unción y la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. La elección de Yehoshua nos muestra que Adonai prepara a sus líderes mucho antes de que asuman sus roles, ¿verdad? Para nosotros, la elección es vital. Cualquier servicio que realicemos para el reino debe ser en la dependencia y el poder del Ruach HaKodesh que hemos recibido como creyentes en Yeshua. Amén. Bien, continuemos. Vamos a ir al capítulo 28 y vamos a leer el versículo 2, que dice, dale una orden a los hijos de Israel, diles, ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Amén. Qué hermoso este versículo. Entonces vemos que después de establecer el liderazgo, Adonai establece el orden de la adoración. Lo primero es lo diario. Antes de las fiestas anuales está el fundamento del sacrificio continuo, que en hebreo se conoce como el Korban Tamid, ¿verdad? Y acá Adonai se refiere a ofrendas como mi pan, es decir, lajmi en hebreo, una expresión de intimidad y comunión. El olor grato, que es reach nihoach, que significa que la obediencia y la devoción del pueblo eran agradables a Yud-Heh-Vav-Heh, restaurando la comunión que el pecado rompe, ¿verdad? Yeshua, mis hermanos, se reveló a sí mismo como el cumplimiento de esta ofrenda, ¿verdad? En Yohanan 6:35, él mismo declaró y dice que él dice,
Enana, yo soy el Elohim viviente, nos dice, el pan que imparte vida, ¿verdad? El que a mí viene, nos dice este versículo, nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Hermanos amados, su sacrificio único y perfecto en el madero es ese olor grato definitivo que asciende al Padre. Amén. Y nos exhorta a andar en amor. Efesios 5:2 nos dice, como también el Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Adonai en olor fragante. Es hermoso esto, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai desea una relación diaria y continua con su pueblo. Sí, la adoración no es solo para ocasiones especiales, es el ritmo diario de la vida de Emuná. El concepto de mi pan muestra que Adonai se deleita en la comunión con nosotros, ¿verdad? Una comunión que él mismo provee a través de la expiación. Hoy, aunque el sistema de sacrificios del templo está en pausa, ¿verdad? El principio permanece. Debemos ofrecer diariamente a Yud-Heh-Vav-Hei los sacrificios de alabanza, oración y sobre todo vidas rendidas a Él, ¿verdad? Lo cual es nuestro culto racional, como está escrito y declarado en Romanos 12:1. Amén. Bien. Vamos al versículo 3. Dice, esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Adonai. Corderos en su primer año, sin defecto. 2 diarios como ofrenda de ascensión regular. Entonces, el sacrificio central de la vida diaria de Israel era el holocausto continuo, es decir, Olat Tamid, ¿verdad? Un cordero por la mañana y otro por la tarde. Este cordero sin tacha recordaba constantemente al pueblo la necesidad de expiación por el pecado y la provisión de Adonai para ello, ¿verdad? Simbolizaba también la devoción total y la consagración de la nación de Adonai, pero esto es día tras día, ¿verdad? Esta imagen del Cordero diario apunta inconfundiblemente a Yeshua. Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, como se lo conoce también, lo identificó con las palabras inmortales, ¿verdad? Y le dijo, como está escrito en Yohanan 1:29, aquí dice, es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Hermanos, Yeshua es el Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice 1 de Pedro 1:19, ¿verdad? Su único sacrificio es perpetuo y además es eficaz porque es continuo, ¿verdad? Cubriendo nuestros pecados de la mañana a la noche, de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, ¿verdad? El requisito de un cordero sin tacha, hermanos amados, revela el estándar de santidad absoluta de Adonai, ¿verdad? Pues ningún sacrificio imperfecto puede expiar el pecado. Esto nos lleva a la desesperación de nuestra propia insuficiencia, ¿verdad? Y nos obliga a mirar fuera de nosotros mismos para encontrar un sustituto perfecto, ¿verdad? Adonai, en su amor, proveyó este cordero perfecto en su propio Hijo. La repetición diaria del sacrificio enseñaba la persistencia del pecado y la necesidad constante de la gracia de Adonai. Una gracia que ahora hemos recibido de una vez y por todas en nuestro Mashiach, ¿verdad? Bien, continuemos. Verso 16. Dice, en el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesaj de Adonai. Y empezamos con los Moedim. Bien. Entonces vemos que Pesaj es la fiesta fundacional del pueblo de Israel, conmemorando la redención de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? A través de la sangre del cordero. Es la primera de las fiestas señaladas de los Moedim y establece el patrón para todo el calendario redentor de Adonai. Las ofrendas adicionales durante la semana de panes sin levadura, Matzot, que seguía, simbolizaban la santificación y la vida nueva después de la redención. La conexión es una de las más explícitas en toda la Escritura.
Primera de Corintios 5:7 nos dice a través de Rab Shaul, que nos dice que nos despojemos de todo lo que viejo tenemos, la james, la levadura, la antigua levadura. ¿Para qué? Para que sea una masa nueva sin levadura, como son, dice, ¿verdad? Porque en realidad ustedes, lo dice este versículo, ya están sin levadura, por lo que el Mashiach, nuestro Cordero de Pesach, ya fue sacrificado. Amén. 1 Corintios 5:7, anótenlo también. Yeshua fue crucificado en Pesaj como el Cordero Pascual perfecto, cuya sangre nos redime no de la esclavitud física en Egipto, sino de la esclavitud espiritual del pecado y la muerte, ¿verdad? Yud-Heh-Vav-Hei es un Adonai de redención. Su plan para salvar a la humanidad no fue una ocurrencia tardía, sino que fue prefigurado y ensayado año tras año en las fiestas de Israel. Pesaj nos enseña que la redención requiere un sacrificio de, de sangre, ¿verdad? La confianza en la provisión de Adonai y la separación, perdón, del Egipto de este mundo, ¿verdad? Para nosotros, celebrar Pesaj hoy es recordar con inmensa gratitud el sacrificio de Yeshua y además vivir la vida de panes sin levadura, es decir, una vida de sinceridad, de verdad y de santidad. Amén. Bien, continuemos. Vamos a ir al versículo 29:1, que nos dice: en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo ordinario. Es un día para sonar el shofar para ustedes. Bueno, aquí estamos hablando de Yom Teruah, conocido en el judaísmo también como Rosh Hashanah. Es un día enigmático en la Torá. Es un día de descanso, de santa convocación y el sonido del shofar, es decir, la trompeta de cuernos de carnero, ¿verdad? El sonido del shofar, hermanos amados, servía como un llamado al arrepentimiento, una coronación real, un recordatorio del pacto y una llamada de atención para despertar al pueblo espiritualmente en preparación para el solemne día de expiación, Yom Kippur, 10 días después, ¿verdad? Proféticamente, Yom Teruah apunta directamente a la segunda venida de nuestro Mashiach. Shaul, el apóstol Pablo, lo describe con un lenguaje inconfundible en 1 de Tesalonicenses 4:16. Anótenlo, 1 de Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Adón mismo bajará de los cielos, nos dice, con un grito victorioso, con un llamado por el malaj principal, Gabriel, y con el shofar de Adonai. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Amén. Hermanos, el sonido del shofar anunciará la resurrección de los muertos, el regreso de nuestro rey y el recogimiento de sus elegidos, ¿verdad? Adonai ha establecido tiempos señalados no solo para recordar el pasado, sino para ensayar y anticipar el futuro, ¿verdad? Yom Teruah nos enseña a vivir en un estado de expectativa y preparación. Así como el shofar despierta de un letargo espiritual, debemos estar espiritualmente despiertos y vigilantes, esperando el regreso de nuestra majestad, Yeshua, ¿verdad? Es un llamado a examinar nuestras vidas y a arrepentirnos para que estemos listos cuando suene la trompeta final. Amén. Bien. Vamos a ir al versículo 12 del capítulo 29. Dice: en el 15º día del séptimo mes tendrán una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo ordinario y celebrarán fiesta para Adonai por 7 días. Sukkot, mis hermanos, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, es la culminación gozosa del ciclo de fiestas. Conmemora los 40 años de peregrinaje en el desierto, cuando Adonai habitó en medio de su pueblo y los proveyó milagrosamente, ¿verdad? Es una fiesta de agradecimiento por la cosecha y una celebración de la presencia protectora de Adonai. El número de sacrificios ofrecidos durante Sukkot es mayor que en cualquier otra fiesta.
destacando su importancia. Sukkot tiene un cumplimiento pasado, presente y futuro en Yeshua. Veamos, el pasado. Yohanan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, es decir, literalmente tabernaculizó entre nosotros y nosotros dice, vimos su kabod, su gloria, ¿verdad? Entonces la encarnación de Yeshua fue Yud-Heh-Vav-Heh, tabernaculizando, no puedo decir esa palabra, con la humanidad, ¿verdad? En el presente, Él tabernaculiza en los corazones de los creyentes por su ruaj, ¿verdad? Y en un futuro, Sukkot apunta proféticamente a la era mesiánica, el reino milenial, cuando Yeshua reinará en la tierra y todas las naciones subirán a Jerusalén para celebrar Sukkot. Eso pueden complementar con la lectura de Zacarías 14:16. Y finalmente, apunta a la eternidad descrita en Apocalipsis 21:3, que dice que aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres y él morará con ellos. Amén. Hermanos amados, Yud-Heh-Vav-Heh no es un Adonai distante. Su mayor deseo es morar con su pueblo. Sukkot nos recuerda nuestra dependencia total de él para la provisión y protección, ¿verdad? Y nos llena de una alegría anticipatoria, digamos, por el día en que la comunión con Él será perfecta y además algo mucho más hermoso. Va a ser cara a cara, ¿verdad? La naturaleza temporal de las cabañas, la sukkah, en plural en hebreo, nos enseña que esta vida es un peregrinaje y nuestra verdadera morada y ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Amén. Bien. 29:35. En el octavo día, ustedes tendrán asamblea festiva. No harán ningún tipo de trabajo ordinario. Amén. Bien. Este día, conocido como Shemini Atzeret, es decir, la asamblea del octavo día, es técnicamente una fiesta separada que sigue inmediatamente a los 7 días de Sukkot. Si 7 es el número de la perfección o la plenitud de este mundo, 8 es el número de la trascendencia, ¿verdad? De un nuevo comienzo más allá del ciclo natural del tiempo. Era un día de asamblea solemne, un tiempo para aferrarse a la presencia de Adonai un día más, ¿verdad? El número 8, hermanos, en la escritura, simboliza también la resurrección y la nueva creación. Yeshua resucitó el primer día de la semana, que es también el octavo día, en relación con la semana anterior, ¿verdad? Shemini Atzeret, por lo tanto, apunta proféticamente al estado eterno, al mundo por venir, el Olam Haba, ¿verdad? Los nuevos cielos y la nueva tierra que seguirán al reino milenial. Es la máxima expresión de un nuevo comienzo con Adonai y más allá de la historia redentora como la conocemos. El plan de Adonai, mis hermanos amados, no termina con la redención de este mundo, culmina en una nueva creación. Shemini Atzeret nos enseña que el final de la historia de la salvación no es solo el regreso al Edén, sino algo aún mayor, ¿verdad? Una nueva realidad donde la presencia de Adonai es todo en todos. Nos da la esperanza de que nuestro futuro con Adonai trasciende todo lo que podemos imaginar. Es decir, es un nuevo comienzo, ¿verdad? Eterno de gozo y de comunión ininterrumpida con nuestro Creador. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tomar esta porción tan rica y aplicarla a nuestras vidas como talmidim de Yeshua, como sus discípulos? Pues bien, nos enseña que debemos aplicar, fortalecer nuestra emuná, ¿verdad? Nuestra fe. Nuestra emuná, hermanos, debe ser audaz como la de las hijas de Zelofejad, ¿verdad? Ellas creyeron en la promesa de la herencia antes de ver la tierra. Nosotros también vivimos por emuná y no por vista, como se lee en 2 Corintios 5:7, ¿verdad? Entonces debemos acercarnos al trono de la gracia con la confianza de que tenemos una herencia eterna asegurada en el Mashiach. Fortalecemos esta emuná
al sumergirnos en las promesas de la palabra, ¿verdad? Al recordar la fidelidad pasada de Adonai en nuestras vidas. Y al reunirnos como Kehilá para animarnos mutuamente, ¿verdad? Cuando enfrentes una situación que parece no tener solución, mi amado hermano, recuerda a estas 5 mujeres y clama a Yud-Heh-Vav-Heh por tu herencia. En esta situación, confiando en su justicia y en su poder. Amén. Y a manera, también podemos hablar de la obediencia. Primero vimos la emuná, ahora vemos obediencia. Esta parashá detalla minuciosamente los sacrificios, ¿verdad? Para nosotros esto se traduce en una vida de obediencia como un acto de adoración. Yeshua dijo en Yohanan 14:15 que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces nuestra obediencia no es un legalismo para ganar la salvación, sino la respuesta de amor y gratitud por la salvación que ya hemos recibido, ¿verdad? Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, ¿verdad? Ahora, esto significa entonces que cada decisión, cada palabra, cada acción puede ser una ofrenda de olor grato a nuestro Padre, ¿verdad? Cuando se hace por amor a Él y en sumisión a su voluntad. Ahora, también somos seguidores de Yeshua y como seguidores debemos imitar su celo, ¿verdad? Así como Pinjas tuvo celo por la santidad de Adonai y Yeshua tuvo celo por la casa de su Padre, nosotros debemos tener un celo santo. No un celo violento condenatorio, ¿verdad? Sino un celo apasionado por la verdad, la justicia y la pureza dentro de la Kehilá y en nuestras propias vidas. Identifica un área de tu vida donde te has vuelto complaciente con el pecado o la apatía. Pídele entonces al Ruach HaKodesh que encienda en ti un celo santo para buscar la pureza en esa área, ¿verdad? También debemos vivir como un pastor. El corazón de Moshe, hermanos, al orar por su sucesor, es un modelo para nosotros, ¿verdad? Yeshua, el buen pastor, y como seguidores suyos, estamos llamados a pastorear a quienes nos rodean. Nuestra familia, nuestros amigos, compañeros en la emuná, etcétera, la gente que nos rodea, ¿verdad? Esto significa poner sus necesidades antes que las nuestras, es decir, guiarlos con gentileza hacia la verdad y protegerlos del peligro. Esta semana, como un desafío práctico, digamos, busca activamente sacar e introducir a alguien en tu vida. Es decir, guíalo, apóyalo, protégelo de manera práctica. Quizás sea a tu hijo o a alguien más cercano, una oración por un amigo en dificultades, o simplemente estar presente para alguien que se siente como oveja sin pastor, ¿verdad? Debemos caminar en el Ruach. Yehoshua fue elegido porque el Ruach estaba en él. Nuestra capacidad para seguir a Yeshua y nuestro afán de cumplir ese propósito no proviene de nuestra fuerza, sino del poder del Ruach que mora en nosotros, ¿verdad? Debemos entonces comenzar cada día con una simple oración, decir Ruach HaKodesh, lléname hoy, guía mis pasos, mis palabras y mis pensamientos, ¿para qué? Para que pueda caminar como Yeshua caminó. Amén. Hermanos amados, la parasha Pinjas es un microcosmos del plan de redención de Adonai. Nos muestra la necesidad de un celo santo que defienda la verdad, la promesa de un sacerdocio eterno y un pacto de paz, la seguridad de una herencia para todos los que creen, la transición a un liderazgo lleno del Ruach y el ritmo de adoración que culmina en la gozosa esperanza de morar con Adonai para siempre, ¿verdad? Cada uno de estos hilos, hermanos amados, se encuentra su tejido perfecto en la persona de Yeshua. Él en su Pinjas, nuestro sacerdote eterno, nuestro Yehoshua, que nos introduce en la herencia prometida, es nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Y el Rey, cuyo regreso será anunciado con el sonido del shofar, ¿verdad? Esta porción, mis amados hermanos, nos invita a vivir con urgencia y esperanza, a purificar nuestras vidas en preparación para su venida
y a participar activamente en la construcción de su reino aquí y ahora, siendo sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente, ¿verdad?, conocer al buen pastor. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, Pinjas. Le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos permitió en su infinito amor reunirnos esta noche en nuestra Keilah virtual, ¿verdad?, para escuchar sus enseñanzas de su propia boca. Le pedimos que, si está en su voluntad, nos pueda reunir la siguiente sábado, siguiente séptimo día, para continuar la lectura de la siguiente porción de la semana. Será con nosotros entonces, si él así lo permite, y nos despedimos deseándoles que nuestro Abacadosh los bendiga en todo lo que tengan que hacer, en todas las actividades de su vida durante esta semana. Será con nosotros entonces hasta el siguiente séptimo día. Shavuot Tov.